tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir. Acá estamos, a casi 20 minutos de la hora 10. Les cuento algo porque me están preguntando. Hola, ¿corre viento hoy? Porque tengo asado y no sé si suspenderlo o no. Porfa, se agradece información. Va a haber viento desde el mediodía. Comenzaban ráfagas un poquito más fuertes. No sé si está para suspender el asado, pero ¿sabés qué? Te digo, va a llover también. Entre el mediodía y hasta las 14, 15 horas puede que estén entre un 40 o 50% de lluvia, así que no sé si realmente te conviene hacer el asado afuera. Si podés y prevés algo en algún lugar resguardado, te diría, pero me da pena decirte que suspendas el asado. No lo suspendas, pero bueno, fíjate a ver si podés tener un lugarcito más resguardado por las dudas, ¿eh? Estamos con nuestros amigos de Fundación Calma, como todos los jueves. La participación de manera plena y en igualdad de condiciones nos hace mejor sociedad. Estamos a punto de escucharte y entender sobre discapacidad junto a la Fundación Calma. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, Buen día. ¿Cómo anda eso? Buen día, bien. ¿Cómo anda el grupete? Ahí estamos, el Grupo en Acción. Grupo en Acción, con muchas preguntas, siempre está muy activo. Sí. Y nos habían pedido a nuestro invitado, así que hoy tenemos acá un invitado de lujo, sí, que hace un tiempo estuvimos charlando con él y fue muy lindo. La gente mandaba mensajes, lo aprecian mucho y lo quieren. Y cuando alguien hace las cosas bien, pasan estas cosas también. Es la forma en la que la gente te agradece, ¿no? Seguro que sí. Así que bueno, vamos a recibirlo. ¿Cómo estás, Marcos Semprino? Hola, Karina, buen día. Qué lindo. Bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos. Marcos es un reconocido neurólogo infantil de toda nuestra zona. ¿Estás trabajando solamente en Neuquén o también con influencia en Río Negro? Solamente en Neuquén por ahora. Solamente en Neuquén. Durante mucho tiempo Sabés trabajé... que tu actividad es... No sé si sabías, durante mucho tiempo trabajé en Zapala, trabajé en Valle, medio de Río Negro. Y ahora no, te quedaste acá. No, me quedé acá, estoy en San Lucas Pediátrico. Porque es una locura estar en todos lados. Es una locura, tenemos un grupo de trabajo ahora, ¿sí? Somos 3. No hay muchos neurólogos. Infantiles somos 6, 7, sí. Es difícil. Es difícil, porque requiere una doble formación, primero ser pediatra, después neurólogo infantil. Entonces son muchos años que se invierte en capacitación para poder dar una respuesta coherente, adecuada, de calidad a la gente. Sí, eso es importante también, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la epilepsia, así que atención, por favor, las preguntas que quieran hacer las pueden hacer al 299-464-7038. Estamos abiertas para toda esa inquietud, para que justamente el doctor Marcos Semprino pueda responder. En principio, Marco, vamos a poner en contexto a la gente de qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, es un trastorno cuya característica principal es que se presentan como ataque de epilepsia, ¿no? ¿Y qué es el ataque de epilepsia? Es un evento, generalmente paroxístico, que comienza de golpe y termina de golpe y que puede tener muchas características. Lo más común que la gente conoce es la convulsión, o sea, cuando una persona se cae y se sacude. Pero puede haber ausencia, es decir, quedarse con la mirada perdida, a veces parpadeando no, puede haber ciertos movimientos repetitivos y la persona no está consciente que lo hace, pueden ser sensaciones de un ataque de epilepsia. La epilepsia nace con la persona, es decir, desde el momento en que uno viene a la vida o aparece luego. Hay varias causas de epilepsia, algunas pueden ser hereditarias, otras pueden ser genéticas no hereditarias, o sea, venir solamente con la persona y no heredarlo de su familia, pero también pueden ser causas estructurales, le decimos nosotros, cuando hay un daño en el cerebro por un golpe, por una infección. También puede ser secundaria a otras enfermedades, ¿sí? A problemas metabólicos, etc. Hay como 5 o 6 causas y a veces es desconocida, no sabemos de dónde viene. Sí, hay un pequeño porcentaje, felizmente cada vez menor, que no sabemos de dónde viene. Lo que ha cambiado últimamente, diría yo, en los últimos 10 años, es la historia de la epilepsia de origen genético, porque hay lo que se llaman estudios de nueva generación que ha podido identificar la causa en un gran número de epilepsias que antes no podíamos. Es decir, veamos un caso muy específico, ¿no? Para que la gente entienda. Tuve un golpe siendo pequeño,
supongamos acá en la altura de la cabeza y la nuca, y eso pueda provocarme cuestión de epilepsia, digamos. Exactamente, si dejó una lesión, una cicatriz, un daño, a veces con el tiempo puede desarrollar una convulsión y epilepsia, ¿sí? Es un tema también, por eso, bueno, tanto se cuida a los chiquitos, ¿no? Y parece increíble que estemos hablando de eso, pero mira vos. No sé si sabías, Karina, que el 1% de la población mundial tiene epilepsia. ¿Lo sabías a eso? No. O sea, hay alrededor de 60, 70 millones de personas en el mundo que tienen epilepsia. ¿Pero lo saben? Ahí está el tema. Y de eso vamos a hablar un poco ahora. Parece ser que alrededor del 50 al 60% de las personas que tienen epilepsia en los países en vías de desarrollo, subdesarrollado, todavía no tienen un diagnóstico y por tanto no tienen un tratamiento. O sea que es un gran desafío y por eso la Organización Mundial de la Salud, con la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Oficina Internacional de Epilepsia, hace ya varios años, en la década del 70, se reúnen y escriben un documento diciendo hay que sacar de la sombra a la epilepsia, de las sombras, hacerla conocer, porque la gente no la conoce y eso requiere de políticas de Estado. Y hace 2 años, en el 2022, se volvieron a reunir, pero ya ahí hicieron una cosa más concreta, hicieron un plan de acción, eso se llama IGAP, Plan Intersectorial Global de Acción contra la Epilepsia y otras enfermedades neurológicas, y establecieron una hoja de ruta a la cual nos estamos adhiriendo Argentina y yo y nuestro grupo como parte de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Esa hoja de ruta implica, entre otras cosas, poner en conocimiento el problema de la epilepsia, pero sobre todo desarrollar políticas de Estado, políticas sanitarias, para que todas las personas puedan acceder a diagnóstico y tratamiento. Es decir, que no exista la brecha. Esa brecha diagnóstica y de tratamiento. O sea, todas las dificultades que tiene un paciente con epilepsia para que sea diagnosticado y para que reciba la terapia adecuada. Yo tengo un golpe, ¿inmediatamente voy a sufrir de epilepsia o puede pasar el tiempo para que yo tenga una consecuencia? Depende las características del golpe, depende de la zona afectada, pero puede ocurrir que hay personas que desde el golpe empiezan con convulsiones y se instala la epilepsia, y hay otras que años más tarde, o meses más tarde, o semanas más tarde. La inmensa mayoría, por suerte, no. Ani. Estaba escuchando al doctor y con respecto, ¿cómo se puede diagnosticar una persona que tiene epilepsia? Como la mayoría de las enfermedades, el diagnóstico inicial es clínico, con lo que observamos y lo que nos cuentan. Muchas veces tenemos la mala suerte que la convulsión nosotros en el consultorio no la vemos, entonces es muy importante el relato de la familia o de la persona que sufrió el ataque. La descripción a nosotros, con neurólogos con experiencia en epilepsia, nos puede orientar en la inmensa mayoría de los casos. Y después hay estudios que los confirman. El más conocido es el electroencefalograma, ese estudio que le colocamos cablecitos en la cabeza a la gente, ¿sí? A los niños, y eso confirma que hay una actividad eléctrica mayor que la normal, porque todos tenemos una actividad eléctrica en el cerebro que nos permite pensar, movernos, actuar, etc. Cuando esa actividad es exagerada, es demasiada, genera una irritación. Y depende de la zona del cerebro donde se genera irritación, va a ser el tipo de ataque de epilepsia que tiene la persona. Y después hay otros estudios, los neuroimágenes, como la resonancia, la tomografía, donde uno puede decir, bueno, esta persona tiene una cicatriz, un tumor, un quiste, una malformación, etcétera, que aumenta la posibilidad de que tenga convulsiones. Entonces la epilepsia es no solo tener convulsiones, sino la posibilidad elevada de repetir en el tiempo, o sea, más del 60% de chance de repetirlo en un futuro. Esa es la definición de epilepsia, con todo el impacto que tiene en la vida de las personas, social, psicológica, biológica, y con las grandes luchas que tenemos, Karina, ¿sí? Nosotros los neurólogos y sobre todo los pacientes epilépticos, las familias de pacientes epilépticos, las personas que los cuidan, tenemos que luchar contra mitos. ¿Cuáles son los mitos? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles pueden ser? Hay muchos mitos. Por ejemplo, que una persona con epilepsia no puede manejar un vehículo. Sí puede manejarlo, pero con ciertas condiciones. Le puede dar justo, claro. No sé si escuchaste en Córdoba lo que pasó la semana pasada. También en Neuquén. También. Entonces,
No toda persona con epilepsia puede manejar un vehículo, pero muchas sí, y eso lo determina el neurólogo a través de estudios, y sobre todo tiene que pasar por lo menos un año que no tenga crisis epilépticas la persona. Que las personas con epilepsia no pueden hacer deporte. La semana pasada fue la semana de la epilepsia, no sé si lo sabías. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue y hablamos sobre epilepsia y deporte. Y ahí presentamos, se clasifican los deportes en 3 categorías, claro, porque de acuerdo al tipo de deporte? epilepsia. Si es un deporte de riesgo, bueno, todavía es... Está muy eso protocolizado, ¿sí? Obviamente hay tipos de epilepsia que no permiten realizar ciertos tipos de deportes, pero yo diría el 80 al 90% de las personas con epilepsia, en su gran mayoría, pueden hacer prácticamente cualquier deporte. Pero eso lo determina el especialista y de acuerdo si la persona, vuelvo a insistir, tiene en ese momento o no tiene convulsiones, de acuerdo al tipo de convulsiones que tiene. Un ejemplo, hay gente que tiene solamente ataques de epilepsia durante el sueño y la noche. ¿Sí? Entonces, esa persona que solo tiene ataque de epilepsia durante el sueño, obviamente que va a poder hacer prácticamente todas las actividades. ¿Y te das cuenta cuando estás durmiendo que tenés un ataque de epilepsia? A veces te puedes dar cuenta y a veces no. Depende del tipo de ataque de epilepsia. Se clasifican en 2 grandes grupos los ataques de epilepsia. Las de origen focal, que se llama cuando se originan solo de una partecita del cerebro, ¿sí? En esas a veces la persona puede tener afectada la conciencia, no darse cuenta que lo tiene, pero otra vez se puede percibir que lo tiene. Hay gente que solamente su ataque de epilepsia es mover una parte del cuerpo, un brazo, la mitad del cuerpo o la cara. ¿Ok? Y hay otros tipos de ataque de epilepsia que son las epilepsias generalizadas o de inicio generalizado, donde afectan a todo el cerebro y en ellas sí se compromete la conciencia. Típicamente esa que vemos que se cae y se sacude de todo, o la ausencia, donde la persona se queda así, ausente, con la mirada fija o perdida, e incluso a veces con algún movimiento de parpadeo o movimiento de la boca. ¿Ok? Qué bárbaro, ¿no? Ese sería otro tipo de convulsión, el que usted menciona. Claro, sí. A veces el término convulsión se usa, y yo a veces también cometo el error de usarlo como ataque de epilepsia, pero no es lo mismo. Sí, porque si usted se cae, se golpea la cabeza y tiene una convulsión en ese momento, eso es lo que se llama una convulsión sintomática aguda. Después hay otra cosa que se llama las convulsiones febriles, que no son epilepsia y que el 5% de los niños la tienen, que son cuando en un contexto de fiebre, un chiquito, por la subida rápida de la temperatura y otros factores que no vamos a mencionar ahora, le agarra una convulsión, pero esa persona no tiene epilepsia. ¿Okay? Claro, sí. La epilepsia en general, los ataques son sin fiebre, rara vez con fiebre, y la característica es esa predisposición, ese riesgo a repetirse en el tiempo. ¿Ok? ¿Y cuánto puede durar un ataque de epilepsia? Un ataque de epilepsia puede durar... el ataque como sí se define como ataque cuando dura menos de 30 minutos. Más de 30 minutos, eso se llama estatus. Sí. Y hay estatus que se llaman refractario cuando duran más de 1 hora, a pesar de todas las medicaciones que usamos. Y nosotros tenemos ahora, por ejemplo, pacientitos internados que tienen un estatus, se llama súper refractario, que uno empieza la convulsión, no para, se le pone medicamento, se le pone anestésico, para. Después de un tiempo, intenta uno retirar la anestesia y aparece de nuevo. O sea que puede durar horas, días. Esos son enfermedades particulares, claro, y son situaciones muy excepcionales. Pero nosotros tenemos pacientes con esas características. Claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se actúa? Porque esto pasa en una casa, que vas inmediatamente a algún centro asistencial. ¿Qué haces? Sí. Bien, y fuiste a un punto clave, Karina, porque yo estoy hablando de muchas cosas teóricas y científicas que no quiero meterme en el tema. Cuando una persona tenga una convulsión, sea por un ataque de epilepsia o sea por otro motivo, lo primero que hay que hacer, sea un adulto, sea un niño, acostarlo y ponerlo de costado. Idealmente sobre una superficie blanda, idealmente con algo abajo, una campera, un pullover, una almohada, un almohadón, para que quede la cabeza así inclinada, ¿sí? ¿A qué obedece esa indicación nuestra? A que la persona durante el ataque de epilepsia puede tener un vómito y ahogarse con el vómito, lo que se llama broncoaspirarse, pasar a la parte respiratoria y agravar la situación. Entonces, si uno lo pone de costado y la persona vomita, el vómito va hacia afuera, hacia el costado, y aparte, si ustedes
tuvieron la oportunidad de presenciar una convulsión o han escuchado a personas que han visto una convulsión, se juntan secreciones, saliva, el babeo ese. También eso facilita la salida de la saliva para no obstruir el paso de aire y también poner la lengua hacia el costado. Y aprovecho para aclarar, y este es un mito, no hacemos haces nada más que ponerlo nada. cómodo. Sí, tomar el tiempo, es muy importante. ¿Cuánto dura una? Por eso decíamos, puede durar mucho tiempo. La inmensa mayoría, más del 90%, perdón que te corte, Ana, dura menos de 5 minutos y para sola. Entonces, usted tiene una convulsión, la persona se cae, se pone de costado, se toma el tiempo, que es valioso, ya voy a explicar por qué, y alguien tiene que ir llamando al servicio de emergencia. Especialmente si es un adulto, que es difícil trasladar. Si es un niño, por ahí se lo puede llevar en brazos, la persona que lo lleva va en el vehículo en el asiento de atrás, la que conduce va adelante, rapidito, porque hay tiempos que apremian, pero con calma, porque nos ha pasado de familias que tienen accidente trasladando a su hijo con una convulsión. Qué tremendo hay que estar en ese lugar, ¿eh? Qué escenario dramático. Sobre todo para las personas que desconocen de esto y es la primera vez que le pasa, por ejemplo, a algún familiar. Uno que ya puede conocer un poquito más del ambiente sabe cómo actuar. Tal cual, Karina. La sensación de la inmensa mayoría de las personas que presencian una convulsión es que la persona se está ahogando, se está muriendo. Y la vivencia en general es muy desagradable. Una vez que se los entrena, se les explica, la persona entiende que la convulsión, si dura menos de 5 minutos, y no se golpeó y no pasó ningún accidente, en general no deja ningún tipo de consecuencia y el paciente que tuvo la convulsión, después que pasa esa convulsión y se recupera, vuelve a ser la misma persona sin secuelas. ¿Está? Buen día, soy Nico. Saludos al doctor que ha atendido excelente a mi hija. Resumiendo muchísimo, ella nació con ausencia de lóbulos temporales y de bebé tuvo sus episodios de epilepsia hasta que con tratamiento ahora que tiene 11 no los ha hecho más, pero tiene sus episodios de epilepsia temporales de segundos. Con tratamiento hace su vida casi con normalidad. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bueno, Cari, buen día, saludos al doc, fue quien trató a mi hijo Ángel desde los 8 años, él ahora tiene 30 y siempre lo recuerda y agradece. Soy Cari de Neuquén, dicen. Doctor Semprino, mi ídolo, mi hija Luján se recuperó de una epilepsia benigna infantil y este señor fue su todo. Gracias Dios, bueno, Dios gracias lo bendiga. Uy, mira, has tenido casos, ¿eh? Un gran saludo para el doctor Marcos de parte de Lucas Diz. Debe ser así, o 10, Diz. Ya hace más de 20 años lo empezó a tratar. Un gran doctor y maravillosa persona. Dios lo bendiga siempre. Gracias, familia Diz. Bueno, y ahora voy a seguir leyendo algunos otros mensajes que se me fueron para arriba. Ya me llenaron la casilla, ¿eh? Bueno. Pero, ¿cuántos pacientes? Es decir, haciendo un relevamiento en la región, sobre todo de acá, de Neuquén, es muchísimo entonces. Sí, creo que la provincia de Neuquén tiene 750.000 habitantes más o menos. Sí, ponele con el último censo más. Serían entonces unos 7.000 pacientes epilépticos. ¿Ahora estoy bien? Sí. Un 10% sería 10.000, el 1% serían 7.000, entre 7.000 y 8.000. Sí. La epilepsia es más frecuente en los niños menores de 12 años y en la gente mayor de 60 años. ¿Sí? En esos extremos de la vida es mucho más frecuente que la edad media. Qué bárbaro. Buenos días, Cari. Me encanta esta sesión de los jueves. Hoy me está tocando hacerme cargo de una sobrina adolescente con esquizofrenia y hay tan poca info sobre eso. Si pudieran invitar a especialistas sobre el tema, Ani. Sí. Vamos a hacerlo. Está en agenda también. Bien. Buen día. Las migrañas es muy parecido con la epilepsia. ¿Pertenece a la rama de la epilepsia? No pertenece a la rama de la epilepsia, pero la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, es mucho más frecuente en los pacientes epilépticos que en los no epilépticos. Se estima que alrededor del 20-30% de las personas con epilepsia tienen migraña. Hay algunos ataques de epilepsia muy excepcionales que tienen ciertas características del dolor de cabeza y con visión de imagen y demás, que pueden confundirse con migraña, pero son epilepsia. Pero eso es la excepción y eso lo tiene que definir un especialista. Bien. Buenos días. Le hago una consulta. ¿Es una deficiencia tener retraso madurativo en una incapacidad? ¿Cómo se evalúa? Hoy mi hija tiene 34 años y aún tiene ese problema. Es grande y una niña. Uy, qué tema es. Sí, es todo un tema. Hay que ver cuáles son sus dificultades. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades.
pongamos hincapié en las fortalezas y a partir de ahí vamos para adelante en la vida, ¿no? Perfecto. Que explique lo de la lengua, por favor, cuando convulsionan. Bien, ok. La lengua se pone rígida en general. No se la tragan, que es el mito. Sí, viste que te dicen eso. Por lo sí. tanto, Claro, sí. ¿qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer en un paciente que tiene una convulsión? No hay que cachetearlo, no hay que tirar agua, no hay que gritarle, no hay que asustarlo. Hay que hablarle con calma, con tranquilidad, porque a veces la persona puede estar parcialmente consciente. Y la lengua, en general, no se toca. Solamente la postura esa de costado hace que la lengua se desvíe hacia un costado y facilite la entrada de aire. ¿Está? Puede ocurrir que una persona en un ataque de epilepsia o en una convulsión se muerda la lengua. Sí, eso he Y ahí escuchado. solo las personas entrenadas deberían abrir la boca así desde afuera y poner entre los dientes algo blando. Una servilleta, un pañuelo, el cinto, para que no vuelva a apretar la boca y apretar la lengua, ¿sí? Pero eso es excepcional que ocurra, y si ocurre hay que saber hacer la maniobra, porque la gente, sobre todo con los niños, lo que hace a veces mete un objeto duro. Jamás. Se pueden ahogar, Siempre se ¿cierto? pueden Sí, se ahogar, pueden ahogar. puede lastimar la boca. Hay gente que le mete el dedo y hemos tenido fracturas, heridas cortantes, etcétera. O sea, Ante desesperación. siempre acordarse, tomar el tiempo, que es fundamental, acostarlo sobre una superficie blanda, ponerlo de costado, liberar objetos con los cuales pueda golpearse si se sacude, y mientras la persona asiste, otra persona que pueda estar en el lugar, que llama al servicio de emergencia. Ani, ¿tenés alguna duda? Preguntarle al doctor, porque nos habían mandado también un mensaje, nos preguntaban si la epilepsia tiene grados. ¿Hay grados de epilepsia? Más que grados, Sí. ¿sí? La clasificamos en dos grandes grupos, ¿sí? Hay un grupo que se llama epilepsia resistente a fármacos o epilepsia refractaria, que corresponde a menos de un 20% de las epilepsias en las cuales, a pesar de usar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, el paciente sigue teniendo ataques. ¿Esa es la más grave? Esa es la más grave, lo conversábamos fuera de sí. cámara con usted, Ana. Y después el 80% de la epilepsia, y ese es el mensaje que quiero que se lleve la gente, Karina. Ok. El 80% de la gente con epilepsia tiene sus ataques controlados con medicamentos. Algunos logran curarse en gran porcentaje y después de un tiempo pueden estar sin medicación. Y ese 80% de las personas puede llevar una vida totalmente normal. Y ese es el mensaje. Cari, yo tuve a mi hermano con epilepsia y a él le dio un ataque en plena calle, lo auxiliaron, pero con el pasar de los días falleció. A lo que voy, ¿puede ser que el ataque mortal de epilepsia, puede ser eso? Hay que ver qué ocurrió, hay que ver Claro. si se golpeó la cabeza, hay que ver cuál fue la causa de ese ataque. ¿Sí? Cari, buen día, mandale un saludo al doctor, me trata a mí, Jimena Rodríguez, dice. Sí. Una verdadera eminencia, doctor Semprino, por siempre agradecidos, atiende desde hace 21 años a mi hijo Jerónimo Muñoz. Hola, ¿existe epilepsia emocional? No, como tal no existe la epilepsia emocional. Hay una clasificación internacional de la epilepsia que se actualizó hace 2 años, que estuvo establecida por la Liga Internacional contra la Epilepsia y es a la cual nosotros adherimos. Sí puede haber desencadenantes emocionales. ¿A qué me refiero? Y esto sería interesante aclararlo. Gente que está en situación de estrés emocional, no descansa bien, no duerme bien, y la falta de sueño puede ser una de las causas que termine provocando una convulsión o un ataque de epilepsia en un paciente ya epiléptico. El consumo de alcohol en algunos tipos de epilepsia. Usted habrá escuchado de las luces intermitentes, el flash, la epilepsia fotosensible. Chicos que están viendo una pantalla, la Play, la televisión, un videojuego, y en ese contexto hacen un ataque de epilepsia. Eso corresponde a un grupo pequeño de epilepsia que se llaman epilepsia fotosensible o estímulos sensibles a estímulos luminosos. Y tiene que ver, en general es genético, tiene que ver con una predisposición de ese niño, de ese adulto, de ese paciente a presentar convulsiones frente a ese estímulo, y tiene que ver con el estímulo. Cuando se creó Pokémon, el dibujito animado japonés, la misma noche que se creó hubo una emergencia nacional en Japón. Se internaron 600 chicos aproximadamente, porque las características del dibujito, con su brillo, su luminosidad, sus colores y la distribución, terminó provocando ataques de epilepsia en más de 600 niños en Japón. Se modificó
y después se pudo ver perfectamente y los chicos pudieron acceder a ver ese dibujito animado. No tenía ahí, ese dato, mira, no lo recordaba. Efecto Pokémon se llama. El mejor neurólogo en mayúsculas, superhumano, familia Galván le manda muchas bendiciones. Un doctor que cuando no tenías para las fotocopias, él sacaba de su bolsillo cuando estaba en el Castro Rendón. Muchas Mirá gracias. vos. Cari, buen día. Solo quería saludar al doctor Semprino. Atendió a mi hija hace un año. Hoy ya tiene 18 por un tumor en la cabeza que luego fue derivada, pero la primera consulta fue con él. Muy empático y paciente con madres asustadas. Cari, una gran persona y profesional. Yo no tenía más que hacer y llegó él para atender a mis hijos. Gracias por eso, Estela. Bueno, y así sigo, Doc, así sigo. Quería consultarle al doc si mi hijo estuvo a un punto de diagnosticármelo de autismo. ¿Puede ser que si tenga un grado leve de autismo, tenga algo que ver la epilepsia con el autismo también? Bien, está en revisión eso, pero se sabe que los pacientes con autismo tienen un mayor riesgo de padecer epilepsia. En algún momento se habló de porcentajes altísimos. En la actualidad eso ha disminuido mucho y se estima que es alrededor del 5%. En la práctica no lo vemos tan alto. La verdad que estamos viendo un aumento de la cantidad de chicos con trastornos del espectro del autismo, que ese es un tema interesantísimo, y la inmensa mayoría no tiene epilepsia. Puede predisponer, depende de la causa del autismo y de la epilepsia. Un saludo enorme al doctor Semprino. Fue médico de mis hijos cuando eran muy chiquitos, tenían 4 años, gran profesional. ¿La enfermedad de Moya-Moya puede generar epilepsia? Sí, claro. La enfermedad de Moya-Moya es una enfermedad de las arterias de la carótida interna del cerebro, que en general es de origen genético. Las arterias se van como reduciendo su luz, su calibre interior, entonces eso hace que no llegue buena cantidad de sangre a distintas partes del cerebro y por lo tanto oxígeno. Se pueden afectar esas zonas, pueden generar pequeños infartos si no es tratado de manera adecuada y a partir de ahí generarse un ataque de epilepsia, una epilepsia o un ataque de epilepsia o convulsiones. Bueno, saludos para vos y para el doctor Marcos. Mi hija Delfina es paciente de él desde su nacimiento, 13 años de evolución gracias a él y a Dios. Bueno, y mira, ¿qué pasó acá? Mi abuela en la etapa de 20 a 40 años tuvo epilepsia, desde esa edad nunca más tuvo. Ahora tiene 92 y dice que le dan los ataques en la noche cuando duerme. Un médico dijo que son sensaciones, ¿será así? Y hay que hacer el estudio para confirmarlo o descartarlo. Sí, la epilepsia en el adulto se considera... Muy grande la señora, estamos hablando de 92 Sí, por eso, años. pero nosotros tenemos niños. Sí, Karina, quería aclararte, en la epilepsia del adulto se considera curada o resuelta la epilepsia cuando el paciente no tuvo durante 10 años convulsiones y estuvo 5 años con medicamentos y el resto de los 5 años sin medicamentos. Si pasaron 10 años, no tuvo ataque, los estudios están bien, se puede decir que está resuelta, curada, o sea, la epilepsia se cura. ¿Y puede ser que a medida que pasa el tiempo vayan disminuyendo las convulsiones? Sí. ¿Se puede Puede curar ocurrir una las dos persona? cosas. ¿Puede curar una persona? Sí, claro. Ah. Puede ocurrir que con la edad vaya disminuyendo, que pasa en muchos casos y en muchos tipos de epilepsia, y en otros casos a veces con la edad se puede acrecentar. ¿Y esas convulsiones cuando le dan a la persona, qué generan? ¿Algún daño, algo? Convulsiones aisladas y sin accidentes en general no dejan daño, no matan neuronas y son breves, menos de 5 minutos. Cuando pasan los 5 minutos empieza a haber riesgo de que el cerebro se inflame, se dañe y demás. Pero la repetición de ataques de epilepsia sí deja daño y afecta el desarrollo de las personas y su vida diaria. Tengo muchísimos audios, se me va el tiempo, ya tengo la otra persona guardándome para entrevistas, pero vamos con unos audios, por favor, así los escuchás tranquilo. Semprino querido, la verdad que ha sido un gustazo tenerte acá. Por fin te conozco personalmente, Karina. La otra vez fue por radio nomás. Bueno, ahora estamos acá. Sos famosa, muy famosa. Pero que sea por bueno realmente. Vamos a ver, Nati, dale, escuchemos audios. Hola, Cari, soy Valeria de San Lorenzo Sur. Quería hacerle una consulta al neurólogo. Yo tengo a mi hijo que vive con mamá en Roca. Él tiene 18 años ahora y él tiene epilepsia. Ya le declararon la epilepsia de por vida. Quería saber si es verdad que él no puede pasar ni por alegría, ni por tristeza, ni
por nada, así le dijeron el médico que lo atiende a él en el hospital de Roca. Quería saber si es tanto así como dice el médico, que él no puede pasar por nada de eso. ¿Cómo le afectaría en ese caso las ¿Y emociones? qué pasa cuando él, si es verdad que si a él le da un ataque dormido, si él puede quedar en el sueño y no poder despertarse? Bien. Bueno, acá dos cuestiones. Con respecto a los estados de ánimos, es cierto que como en toda enfermedad se prefiere la estabilidad anímica, ni pasar ansiedades y depresiones que son frecuentes en los pacientes con epilepsia, pero no es que esté prohibido, ¿sí? Hay que ver cómo se dio el mensaje y que se entendió, porque Roca tiene excelentes profesionales de la salud, entonces por ahí se malinterpretó el mensaje, pienso yo. Pero siempre tratamos de evitar el estrés, como todas las cuestiones de enfermedad y de cualquier enfermedad. Hacer una vida sana, comer bien, dormir bien, estar tranquilo, respetar los horarios de sueño, etcétera. Con respecto a lo otro, habrá que ver qué tipo de epilepsia se diagnosticó, porque hay algunas que se pueden resolver, como decíamos, la inmensa mayoría, y hay otras que no, y en base a eso definir si puede o no ser para el resto de sus días. Perfecto. Me enseñaron que la ley 25.404 en Neuquén no se estaría respetando, que es la ley que establece este tema. Me tengo que ir. O la consulta para el doctor, ¿se puede tratar de epilepsia con la cannabis? ¿Con cannabis? Sí, claro, tenemos infinidad de pacientes, sí. Cortito, la ley de epilepsia 25.404 se aprobó en el Senado de la Nación en 2001, se reglamentó a nivel nacional en 2009, por lo tanto aplicaría para la provincia de Neuquén, no está reglamentada todavía en provincia de Neuquén. De todas maneras, todo paciente epiléptico, según esa ley, debería tener cobertura del 100% en medicamentos y en métodos diagnósticos. Gracias, la verdad, gustazo en haberte tenido en el programa hoy. Nada, y la gente te quiere mucho, mucho. No sabes la cantidad de mensajes que me quedan, muchísimos. Bueno, gracias, agradecido a ustedes, Fundación Calman, a María por su lucha y a Karina por convocarnos. Sí. Gracias. Ani, querida, hasta el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos bastante trabajo, muy pedidos de la gente. ¿Sí? Tenemos mucho trabajo. Dale, ya venimos.